En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, gracias. Muy bien. Pues vamos adelante entonces. Estamos en la iglesia, bueno, se le suele a veces decir iglesia primitiva, pero bueno, más bien es la iglesia en sus comienzos. Llevamos 5 capítulos en las que está empezando, bueno, ya ha habido un crecimiento explosivo. Un crecimiento de unos 120 a que ya son miles. Se calcula que en estos momentos ya puede haber por lo menos 20.000 creyentes, 20.000 cristianos, donde hacía poco no habían casi ninguno, nada más un centenar, que serían los que estaban siguiendo a Jesús. ¿Tú sabes lo que es un crecimiento de 100 a 20.000 en pocas semanas? ¿Cómo se organiza eso? Puede ser complicadísimo. Y entonces, aquí vemos en el capítulo 6 que sale lo que va a salir siempre: que haya un montón de personas juntas. Problemas. Problemas y quejas. Y el Señor lo pone en la Biblia para que aprendamos. Está ahí a propósito. Pero es muy curioso ver cómo está, cómo lo describe, qué es lo que sucede. Bien, veamos el primer versículo que lo leyó el hermano Andrés. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, por la razón del grandísimo crecimiento, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, aquí hay mucho tema que ver, y quiero que lo veamos y lo entendamos, porque todo esto se aplica a lo que el Señor está haciendo hoy mismo aquí en el Goyerri y por donde vaya, donde quiera que se reúnan hermanos de la fe, especialmente en este día. Ahora, aquí dice que crecía el número. Lo hemos comentado en anteriores ocasiones, pero lo repito. No siempre la predicación del Evangelio va acompañado de grandes números. No siempre. Es más, diría yo, normalmente no. Normalmente no. Donde se predica el Evangelio, normalmente hay muy poca respuesta, pero siempre hay respuesta tarde o temprano. Pero en algunos casos es muy lento. Y en otros casos hay bastante más. Pero en la mayoría de los casos hay un tiempo de sembrar cuando hay muy poco y de pronto empieza a dar fruto después de años, a veces después de décadas. Es muy
es muy natural para nosotros pensar iglesia buena, iglesia grande, iglesia pequeña, ahí el Señor no está bendiciendo. Es muy fácil pensar así, pero pensar así es pensar humanamente y mundanamente, porque no es una ley universal, para nada, ¿vale? Para nada. Sino que cada lugar donde se predica el Evangelio es diferente. El Evangelio es el mismo, o debe ser, si no, no es Evangelio, o es un Evangelio falso. Pero el Evangelio que se predica en China y en África, en Europa, en USA, en el Pacífico, donde sea, el mensaje es el mismo, pero el terreno es diferente. La cultura, el pasado, las religiones, las guerras, hay tantísimos factores que crean una situación única en todos los lugares. Cada sitio es diferente. Y corremos un gran riesgo cuando analizamos o cuando llegamos a conclusiones de igual manera con todos los diferentes lugares. ¿Bien? Hay sitios donde se predica el Evangelio, dos jóvenes que fueron a la misma universidad, se graduaron en los mismos cursos, aprendieron igual, los dos predican igual, los dos se casan, los dos tienen familia, uno va allá, otro va allá. Uno, después de años, tiene iglesias en plural establecidas y yendo bien, el otro está todavía en su primer lugar y le cuesta ver a nadie aceptar a Cristo. El uno es bueno y el otro es malo, ¿sí? No, en absoluto. Si están predicando el Evangelio fielmente, como ellos entienden su llamado allí, el Señor y solo el Señor es quien determina lo bueno o el grado de fidelidad y el grado de no fidelidad en cada caso. A nosotros nos toca dejar que cada uno haga lo que él tiene que hacer según él entienda, y el más importante para mí, en este sentido que parece egoísta, lo más importante de mi vida es ¿qué estoy haciendo yo con la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Y lo estoy haciendo o no? Esa es primordial para cada cristiano. Entre pastores, entre misioneros, entre la congregación, entre creyentes, se suele hablar mucho horizontalmente, llegando a conclusiones de cómo hacer y cómo no hacer, y quién ha hecho mal, y quién usa esto y este método y aquel estilo, y se habla mucho, se habla demasiado. Al final responderemos cada uno delante de Dios por nosotros mismos. Yo no respondo por Sol, por las decisiones de Sol. Ahora, sí respondo por cómo le he amado y le he ayudado y le he guiado y le he animado a Sol, eso sí. Pero yo no respondo por sus decisiones, ni tú por las mías. Entonces, dejemos en cualquier momento que tengamos esa tendencia de comparar y de criticar y de juzgar, échalo por la ventana y no vuelvas a abrir la ventana. Cierra la ventana y déjalo fuera. Porque de eso, hay demasiado de eso en las iglesias del Señor. Demasiada crítica, demasiados bombazos de un lado a otro. Déjalo, eso es del Señor. Tú sé fiel donde estás tú. Y ama al Señor con todo tu corazón, que es el primer mandamiento. Y a los demás, como a ti mismo, porque es el segundo. Bien, entonces, eso nos ayudará siempre a mantener el norte mejor. Pero cuando el Señor da crecimiento a una iglesia, suele haber problemas. Es normal. Y si el crecimiento es muy rápido,
es más normal tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración. Anda, ¿y eso qué es? ¿Tú has oído a alguna persona murmurar alguna vez? Ah, mira, sabemos lo que es. Todos saben lo que es pizza, ¿verdad? Pues todos que sabemos lo que es la murmuración. ¿Has murmurado alguna vez? Aquí nadie, ¿verdad? Ni una sola persona jamás ha murmurado de nada. No, podríamos cambiar la palabra, murmurar, no es exactamente igual, pero incluye quejar. Quejar, ¿verdad? Quejarse por esto, por aquello, por aquel, por la cual. ¿Te has sentado en mi sitio? ¿Qué? ¡Pastor! Hubo murmuración. Ahora, ¿qué clase de murmuración? Entre griegos y hebreos. ¿Y eso qué es? ¿Por qué? Bueno, dice por qué, pero ¿qué era esto? Griegos y hebreos. La palabra griega es helenista, en realidad viene de helenos, que es griegos, pero más bien es gentiles. Pero, ¿a qué se refiere? Vamos a ver exactamente cuál era el tema, aunque ese tema en sí a nosotros no nos aplica la situación, el tema sí, lo digo mejor así, el tema nos aplica muy bien, la situación igual es un poco distinta. Pero con el crecimiento llegan los desafíos. Por ejemplo, ¿qué clase de desafíos nos llevan a nosotros en esta fase en que Dios nos ha ayudado a crecer, nos ha dado crecimiento como iglesia? Puede haber desafíos de espacio, ¿verdad que sí? Falta espacio. Tenemos a los niños ahí. La semana pasada estuvieron, creo que era Jason enseñando y estaban cantando un coro, ¿verdad? Y se oía aquí, ¿verdad? ¿Cuál era la naturaleza de todos nosotros? Si deja rienda suelta a la naturaleza, oye, que dejen de cantar, que no oigo nada. ¿Verdad? ¿A quién de nosotros se nos ocurre? ¡Qué bien canta! En ese momento, cuando estamos intentando concentrarnos, por automático nos quejamos. Y es que es un tema de espacio, tenemos un tema logístico aquí. Y estamos intentando buscar solución. Pero la respuesta natural es de quejarnos cuando las cosas no van como a nosotros nos gusta. Y eso me pasa a mí también. Si no me crees, pregunta a mi esposa. ¿Sí? Quejarnos, murmurar cuando las cosas no van como queremos nosotros. En el antiguo local salía tantas veces el tema, un aseo, te lavamos los platos en el aseo mira cómo está, y no te quedan los platos y los niños y qué. ¿Por qué? Porque éramos muchos creciendo y las instalaciones eran muy inferiores a la necesidad. Ahora, observar un problema no es murmurar, ni quejarse. Pero en cuanto entre la carne en la voz, en el vocabulario, en las intenciones, ahí ya se tuerce todo. Hay problemas de espacio, hay problemas de gustos. Cuando éramos 12 en aquel local, pues, familia, los compañerismos del viernes fácil. Cuando éramos 20, dar de comer a 20 fácil, ¿verdad? Bueno, mucho más fácil que dar de comer a 40 el viernes ahora o a 50, y ya es. Y crecimiento mete más personas y cada uno de nosotros tiene gustos diferentes. De color, de estilo, empezamos a hablar y nos vemos que cada uno somos un mundo. Pero Cristo nos ha unido y nos ha dicho aprender a vivir juntos y bien, a aprender a amarse y a portarse bien en la iglesia
y a llevar el Evangelio como una sola voz. Es que si somos todos tan diferentes. Es verdad. Pero tenemos la labor de decir, Señor, de acuerdo, ayúdame a no murmurar ni a quejarme con nadie. Ahora, no digo que no se observan problemas, y eso es un poco lo que va a suceder aquí, pero cuidado con las murmuraciones, porque en el crecimiento de la iglesia salen más temas. En las actividades, ahora las actividades en ayer de meter a tanta gente allí, subir, tenemos más lío, pues en el transporte para los cultos y tal, salen tantísimas cosas. Con más gente hay más matrimonios, más necesidad de aconsejar a los matrimonios y ayudarles. Hay más hijos, hay más necesidad de ayudar a los padres con los hijos, de ayudar a los hijos con los padres. Hay más personas, entonces hay entre hermanos, entre hermanas, entre varones, entre mujeres, entre jóvenes, entre niños, que si los niños hacen esto, que si hacen aquello, que si meten ruido, que si manchan, que si comen caramelos, que si traen el café aquí. O sea, cuanta más personas tenemos que ir cada vez más llenos de gracia del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que caminar o que ser llenos de la gracia y la verdad del Señor, igual que Él. Pero no es fácil, porque dentro tenemos nuestra carne. Tenemos nuestra carne. Y nuestra carne busca el bien de uno solo. ¿Quién? Yo. Eso es. Mi carne busca el bien de Andrés Bonikowski. Punto. Y tenemos que luchar contra esa carne. Es una batalla que tenemos. Cuando nos juntamos tantas personas tan diferentes, la gracia del Señor tiene que estar presente. O si no, esto se convierte pronto en una batalla, en un campo de batalla. Porque cada uno iremos a por lo nuestro. Ahora, las quejas. Y ahora pronto vamos a ir a los griegos y los hebreos. Las quejas. Normalmente las quejas de un hermano, de quien sea, normalmente las quejas tienen un elemento de verdad. Normalmente las quejas tienen un elemento de verdad. El problema es cuando la queja se expresa en la carne. Hay una necesidad. Necesitamos sillas. Podemos expresarlo en dos maneras, ¿verdad? Pastor, estas sillas son una patata. No encuentro una silla que me guste, o yo estoy poniendo ejemplo tonto. O podemos decir, oye hermano, vamos a ir pensando en coger unas sillas, sacrificar un poco y a ver si podemos encontrar, por la ayuda de Dios, unas sillas buenas que nos sirvan y que sean bonitas y cómodas y tal. Hay una actitud completamente diferente, el problema es el mismo, ¿verdad? Y así se puede extender a mil cosas. Normalmente las quejas tienen un elemento de la verdad. El problema es cuando se expresan en la carne. Lo mismo pasa en matrimonios. Si alguna vez Mimi no voy a decir que me eche la bronca, pero me muestre alguna cosa que he hecho mal o que no está bien o lo que sea, siempre es verdad, tiene un elemento de verdad, es absolutamente verdad. ¿Cómo me lo dice? Ahí está el asunto más importante, pero normalmente es una observación que se hace y yo me doy cuenta que el problema es si ella, incluso diciéndomelo bien, si yo reacciono mal, pues ya la cosa, el carro se va para a pique a partir de ese momento, porque entra la carne. No había nada malo con la
con la observación, pero en cuanto entra la carne, lo que tenemos entonces que tratar es el tema de la carne. Cómo controlar nuestra carne y que el Señor nos ayude a responder con gracia. Y entonces los problemas que van a surgir, los problemas se solucionan y se solucionan rápido. Hermano Nico sabrá muy bien de eso, habiendo trabajado años en el sindicato, ¿no? Todo eso era resolver problemas. Todo era problemas. Y él tenía que decidir, bueno, ¿cómo vamos a arreglar el problema? Porque estos dos se quieren matar. Y él en medio, ¿no? Para ver, espera, vamos a ver. Ese era su trabajo. Y quizás es tu trabajo. Si eres jefe, si eres mamá de los niños, tienes ese trabajo. Si eres papá, si eres... si tienes a alguien a tu cargo de cualquier clase, tienes ese tema. Que resolver temas, problemas. Pero tenemos esa carne que siempre está ahí en medio. Y aquí en la iglesia, como crecía tanto, sabió, bien, ¿quién son? ¿Quién son los griegos y quién son los hebreos? Los dos son judíos. Sí, tanto los griegos como los hebreos son judíos, mayormente. Dirá, ¿sí? No porque pone griegos. Bueno, de ahí que pone helenistas. Lo que tenemos son dos clases de judíos. Tenemos el judío puro, de la tierra, de pura cepa, y tenemos el judío que vivía, vete a saber dónde, fruto de la dispersión, de cualquiera de las muchas dispersiones que tuvo Israel. Y este se encontraba pues igual en Grecia, o este se encontraba en África, o en Etiopía, o... Eran judíos, quizás de pura raza incluso, o sea, solo judíos, o podrían ser mezclados quizás, pero venían de fuera para las fiestas de la Pascua y todo ese tema que había habido y donde había muerto el Señor Jesús crucificado, venían de fuera y ¿qué pasa? Que traían sus costumbres, traían su idioma incluso, traían su ropa, no tenían coches, pero habían traído sus marcas de allí, y el judío de Israel decía, este está contaminado, estos son contaminados. No lo decían así de mal, pero lo pensaban. Yo soy de aquí. No soy de la dispersión. Yo no estoy contaminado con los gentiles. Bien. Bueno, por ejemplo, en las epístolas que Pablo, o en Hechos, ahora más adelante en Hechos, ¿dónde viaja Pablo? Por toda Asia Menor y por Europa. ¿Y a dónde solía ir primero? A la sinagoga. ¿Y quiénes habían en la sinagoga? Judíos. ¿Y de dónde vivían esos judíos? Ahí. Entonces, esos eran helenistas griegos. Cuando ellos iban a las fiestas de Israel, se les veía como una categoría un poquito más baja. Entonces, ¿cuál es la queja? Que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cómo podía suceder tal cosa? Qué tremendo, ¿no? Bueno, pero es que cada vez que iban a la mesa habían más creyentes. A ver, ¿cómo organizas eso? Imagínate que nosotros, aquí, hoy somos 60, o quizás entre 60 y 70, imagínate que el domingo que viene, imagínate que somos 80, el domingo que viene somos 90, el siguiente domingo somos 100, y así sigue, al final del año, ¿cuántos somos? Bueno, si solo sumáramos 10, seríamos 200 o más. ¿Qué haríamos? Te aseguro que no estaríamos aquí haciendo exactamente lo mismo. Tendríamos que adaptarnos, modificar, crecer. Y eso es mucho. Eso se dice fácil. 10 cada semana es relativamente poco comparado a miles que se están uniendo. Entonces, claro, ¿quiénes están en las mesas? Pues siempre los privilegiados, no los privilegiados así de
de bruto, pero sí, los que están en las mesas son aquellos que son de allí. Bernabé era de allí, tenía terrenos de allí, y ellos hacían la distribución, tenían mesa. Esa mesa no era solamente para comida. Pensamos, comida, no, había otras cosas, mesa de dinero. ¿Dónde llevó Bernabé su ofrenda? Llevó a la mesa, ¿no? Entonces, estas mesas se distribuían a todos los miles de personas que habían venido de fuera o que serían judíos igual de Galilea y estaban a un día de camino, eran judíos, pero no eran de la dispersión y ellos necesitaban. Entonces, cuando coincidía que es que no nos queda más que este arroz, no me quiero venir de esto. ¿Y ella qué? Entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasa hoy en día, cualquier cosa, es normal. Ellos daban preferencia a los que conocían. Tú eres de mi pueblo. Toma. O sea, era una transacción normal de preferencia humana con un poco de carne ahí metida, evidentemente, porque la murmuración tenía un elemento de verdad. Y es que las viudas de los que eran de fuera estaban recibiendo un trato un poco menos, un poco peor, un poco menos, un poco más lento, más despacio. Entonces, ¿qué se hace? ¡Bum! Revienta y nos vamos todos a casa. O se soluciona el problema. Vamos a solucionarlo. ¿Qué hacemos? Porque esto se está volviendo importante. Entonces, en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿vale? Primero, ¿qué hicieron? Convocaron a la multitud de los discípulos. Aquí vemos comunicación entre líderes y congregación. Hermanos y hermanos al final, pero líderes que eran los apóstoles y los que con ellos estaban entrenados y los que habían ellos ayudado a aprender las cosas del Señor, los líderes hablaron con la congregación. No había una separación. Y eso es importantísimo. Es comunicación en la iglesia entre los hermanos y los líderes de la iglesia. Si no hay esa comunicación y si no hay esa disposición, pues al final lo que se va a crecer ahí es una cosa meramente humana. No la iglesia de Cristo, la iglesia de quien esté ahí al mando. ¿Vale? Entonces, los 12 tomaron la iniciativa. Alguien siempre tiene que tomar la iniciativa. Y sabes, la persona que toma la iniciativa normalmente se establece como Diana, para que le pegue. ¿Has tomado la iniciativa alguna vez en algún tema? Seguramente te criticaron, porque es parte del papel, si se puede decir de alguna manera. Pero qué bueno es tener hermanos y hermanas con iniciativa en una iglesia. Qué bueno es. Y debe ser así. Y es que en la iglesia que Cristo está edificando, siempre es así. Hermanos o hermanas que vienen y dicen al pastor, a uno de los pastores, oye, ¿qué te parece si? Esas palabras son dulces y se agradecen. Porque muchas veces las palabras son la queja o la murmuración. Pero cuando alguien dice, oye, aquí hay una necesidad, ¿qué te parece si yo ayudo o lo que sea? Y hay una iniciativa allí. No solo puede ser de los líderes. Tiene que ser de la congregación, de entre la congregación. Y yo podría dar ejemplos entre nosotros. Podría dar ejemplos en plural de hermanos o hermanas al que se le da alguna responsabilidad o sin dar una responsabilidad. Ellos dicen esto, mira, aquí hay una necesidad.
y sabes, es verdad, tienen razón. Igual podía, si quiere yo hago esto o ayudo a lo que sea, y hay personas con ganas e interés de ayudar y de formar parte de la obra y trabajar. Y aquí tenemos a los discípulos, los 12, convocando a la multitud a esa comunicación. Ahora, ¿cuál es la solución que cogieron? Dice el versículo 2, y dijeron, no es justo, fíjate lo que dice, justo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Curioso lo que dice y cómo lo dice. No es justo que sirvamos a las mesas. No dice eso. No dice, no es justo que sirvamos a las mesas. ¿Qué dice? No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso es muy diferente. Aquí había una cuestión de prioridad. Ellos dijeron, no es justo que la predicación y la enseñanza de la palabra sea perjudicada porque estamos muy liados con las mesas. Y entonces versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Este versículo está lleno. Primero dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Aquí vemos a los líderes dando responsabilidad, dando libertad de criterio, de pensamiento a los hermanos de la congregación. Y es que tiene que ser así. Es la única manera de que una iglesia crezca. Es cuando se sigue el patrón que sale aquí en el capítulo 6. Y eso que no está en todo su detalle. La solución que ellos buscaron era delegar. La delegación. ¿Sabéis lo que es eso? Sí, ¿no? Muchos sí. ¿Delegar qué es? No delegar es hacerlo todo yo. Delegar es encontrar a personas capacitadas y con ganas de hacerlo para que yo no lo haga todo y para que yo me ocupe en otra cosa. Eso es importante. No, la delegación no es, vale, tú haces esto y yo me voy al sofá. Ya lo llamaré luego a ver qué tal va. Eso no es delegación, no es correcta delegación. No es para ser perezoso. La delegación es para crecer, es para distribuir las prioridades correctamente. Es lo que ellos querían hacer. No es una excusa para ser perezosos ni ir al sofá. No. La delegación, recuerda, la delegación permite que los líderes se ocupen en liderar, en tomar decisiones, en buscar soluciones. En este caso, veremos luego que era en orar y en predicar la palabra. Si la misma persona tiene que abrir, cerrar, organizar, limpiar, cocinar, aconsejar, predicar, guiar, controlar, ¿os imagináis lo que pasa, no? Llega un momento en que la mente estalla, y si son 2 personas, se ocuparán las 2 personas hasta que estallan. 3. ¿Cuál es la respuesta al crecimiento? La delegación es bíblico y realmente es práctico, no es pragmático, pero en la Biblia tenemos el proceso correcto de delegar. Dijeron, no era justo que dejaran lo fundamental para ellos, para servir en las mesas. Y no había ningún problema con servir en las mesas. Las mesas eran absolutamente necesarias. Es, en esta iglesia, como en cualquier otra, es absolutamente necesario que se limpie el local cada semana. Es imprescindible. No es de poca importancia, es de mucha importancia.
pero no puede ser una misma persona que lo hace. Y eso lo entendemos todos. Pero eso es lo que está pasando aquí, que los apóstoles estaban tan agobiados con repartir los fondos y la comida y tú dónde vienes, ¿dónde vamos a poner este a dormir? ¿Me entendéis? Era un caos. Y ellos dijeron, tenemos que delegar, tenemos que repartir las responsabilidades, buscar entre vosotros a varones que lo hagan, pero no a cualquiera, no a cualquier varón, no al que va, yo quiero hacer algo, yo quiero, no, busca varones así. Y yo soy de la firme convicción que la gran mayoría de las iglesias donde hay graves problemas y graves disputas y divisiones, el problema se ha generado al principio en la fase de delegar. Cuando se delega responsabilidad, no a quienes debían necesariamente. Es crítico hacerlo bien. Es crítico saber muy bien qué delegar a quién y cuándo. Es importantísimo. Y nosotros, desde luego que no tenemos ninguna trayectoria perfecta, de ninguna manera pensamos, yo por lo menos, yo siempre estoy pidiendo al Señor sabiduría porque siempre hay tantísimo por mejorar. Pero doy gracias a Dios por tantos hermanos de vosotros que estáis involucrados en la obra, haciendo cosas que yo no debería estar haciendo. Ni otro de los hermanos pastores tampoco. Es que tenemos que estar en qué. Y ahora lo vamos a ver. Ahora, una observación. Sin la correcta distribución de las tareas en una iglesia, ¿vale? Escuchar muy bien. Sin la correcta distribución de tareas en una iglesia, no habrá ni salud espiritual, ni tampoco crecimiento. Terminará destruyendo. Si no hay la correcta distribución. A muchos líderes, pastores, quien sea, les cuesta mucho delegar. Algún día, no sé, me encantaría escribir unos artículos sobre la delegación, porque es absolutamente crítico saber cómo hacerlo. Pero a muchos les cuesta, a mí me costaba muchísimo hace años. ¿Por qué? Y esto, para entrar en la mente de uno que guía o lidera, puede ser un jefe de una empresa o un padre de familia o lo que sea, una madre también. Pero nosotros sabemos cómo lo queremos. Y muchas veces nuestra manera de delegar es, Señor, hazlo, si me haces esto, por favor, sí, ¿no? Sí, vale, gracias, ven. Y le hago y le digo exactamente cómo lo tiene que hacer. Y no tiene que hacer nada más que, como robot, hacer eso. Bueno, eso es tener un robot, no es delegar. A mi juicio. Porque ya no es una máquina. No es un motor, no es un programa informático, es una persona creada por Dios con unas capacidades muy grandes que yo no tengo, etc. Y yo hablo de Ñao que está enfrente mío, pero como si fuera de cualquier persona. Delegar es encontrar la persona correcta, ponerle en el lugar y dejar que haga la obra con la inteligencia y la capacidad. No quiere decir que no le das instrucciones. O sea, se puede ir a dogma, se puede ir a cada extremo. No, se le enseña y se le instruye lo que hay que hacer, pero luego hay algo de libertad. Y hay muchos líderes y muchos pastores que no pueden hacer eso. Tienen que estar sobre cada detalle, tiene que hacerse así, y si no, a por otro. Y sabes, al final siempre está cambiando la persona. Porque en la delegación hay confianza y hay libertad. No para hacer el mal, para ir entre unos parámetros correctamente. Y a ver, ¿sabe lo que encuentro yo? En casi todas las ocasiones, cuando delego a alguien, lo terminan
haciendo mejor que yo. Si lo hago bien, si delego correctamente, porque son la persona indicada. Y qué bueno es ver eso. Me encanta cuando eso pasa. Y ellos tenían este tema, había una murmuración, había un problema y tenían que buscar, y les dijeron, búscanos estos 7 varones. La semana que viene, Dios mediante, vamos a ver qué clase de varones. Estamos hablando de los primeros movimientos de la iglesia, no estamos excluyendo a las damas, ni a las mujeres, ni mucho menos, y la Biblia tampoco lo hace. Pero el Señor se enfoca en lo que quiere enfocar, en las prioridades que tiene, y son las que son. No vamos a discutir con la palabra en absoluto, pero tampoco vamos a decir que esto es un ejemplo que ahora vamos a buscar 7 hombres y fuera. No, tenemos que tener cierta cabeza cuando vemos la palabra de Dios, pero nos da un patrón. ¿Qué clase de hombres? ¿Qué clase de personas se le debe delegar? Es muy, muy importante. El que está sobre todo, no nos olvidemos, es Cristo. Es Cristo. ¿Cómo es, y termino con esto, cómo es que Cristo permite que pastores hagan estragos con su iglesia a veces y crean unas situaciones terribles? ¿Cómo lo permite el Señor? De la misma manera que permite que tú y yo tomemos malas decisiones, y aunque siempre hay consecuencias, abunda su gracia y su paciencia para con nosotros. Si no, ninguno de nosotros estaría vivo, porque todos hemos pecado grandemente. Después de salvos, hemos pecado grandemente contra el Señor. Pero Él en su gracia lo está guiando todo, incluso con los pecados y los fallos de su pueblo, de su iglesia. Va para adelante y la promesa es: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, tenemos mucho que ver en estos pasajes, en estos versículos donde Cristo nos enseña qué hacer, cómo actuar como congregación cuando hay crecimiento. Y no queremos apagar esa bendición, ese crecimiento, sino que buscar cómo tener la situación correcta para que el Señor pueda seguir bendiciendo. ¿De acuerdo? La semana que viene, si Dios quiere, si estamos aquí, que con el mundo como está, hay que saber qué va a pasar esta semana. Cada semana hay un sobresalto, parece ser, pero que el Señor nos ayude y nos guíe a ser buenos mensajeros de luz en esta semana. Llévate las tarjetitas de Juan 3:16 y da. Las personas tienen mucho miedo, la gente está muy alterada, está muy asustada. ¿Por qué? Pues mira el periódico, y nosotros tenemos la paz de Cristo y podemos ofrecerlo, y para ellos puedan tener en su corazón el perdón de sus pecados y el regalo de vida eterna. Es el mensaje que podemos dar a lo largo de la semana, empezando por ahora. Bien, vamos a ver. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra. No hemos avanzado mucho, Señor, en cuanto a versículos, porque tu palabra es así de rica y tiene tantísimo que enseñarnos. Ayúdanos no solo a saber, sino a obedecer, Señor, cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio y este placer que es nuestro, de conocerte a ti, la vida y la resurrección, y de vivir para ti, Señor. Guíanos a lo largo de este día y esta semana. Conoce las peticiones que hemos comentado, las encomendamos en ti, en tus manos. En el nombre de Jesús.